porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más. Muy buenas tardes, hoy otro nuevo día, un poquito lluvioso, estamos un poco asustados con este tema del huracán. En República Dominicana, ya ustedes saben, habla que llueve y todos queremos buscar una balsa para podernos trasladar y utilizarlo como medio de transporte, pero somos positivos, vamos a esperar que no ocurra lo peor y que seamos precavidos. Señores, los consejos que nos están facilitando el COE, tenemos que llevarlo a cabalidad y tenemos que portarnos bien y ser conscientes de que es un fenómeno, no podemos controlarlo. Pero en el día de hoy tenemos invitado de lujo, como siempre, nuestro querido doctor en farmacia, el doctor Balaz. Y tenemos hoy un invitado de lujo que es nuestro, vamos a decir, buffer, el buffer controlador de estas dos sustancias de este programa, que es el doctor Virgilio Bello. Con un tema de primera, señores. González. Vamos a dejarlo en Bello, para que no sea tan largo, está bien. Virgilio Bello González. Es que si no lo van a confundir con su papá. No creas que es fácil. Bueno, está bien. Vamos a ponerle hijo entonces, para que se acomode un poquito mejor. A eso me ha gustado. Virgilio Bello Jr. Le queda bien. Pues vamos a tener un tema sumamente importante, un poco controversial, señores. Hay mucho debate sobre este tema. Está la parte religiosa, social, un poquito, diríamos, poco cultural que tenemos los dominicanos. Vamos a hablar del aborto, de si puede o no ser legalizado o si debe continuar como está hasta el momento. Legalización, sí o no, sobre el aborto. Buenas tardes, doctor Virgilio Bello González, hijo. Pero hay que hacer la aclaración, como este es un programa médico, de que yo soy abogado, no médico.
Doctor en Derecho, señores, vamos a aclararlo. No, aquí Esa hay va mo- a ser la aquí hay- parte aquí hay un montón de doctores jurídica. de todo, Claro, aquí hay. como en todo el mundo. Bueno, déjame de decirte, y esto es importante, que a partir de ahora todos los miércoles el doctor Bello va a estar Estará con va en el nosotros, programa, claro que sí. Y vamos a inaugurar hoy la sección, el debate de la semana, porque todos los miércoles el doctor Virgilio Bello y yo tendremos, junto con tu ayuda, evidentemente, que estarás siempre La de un parte lado. racional de esta relación, Siempre ¿verdad estarás que de sí? un lado o de otro, dependiendo del tema, pero vamos a debatir y estaremos en posiciones encontradas. Siendo él mi mejor amigo y mi hermano, yo disfrutaré, pero con sumo placer, de esta sección porque tendré que pelear verbalmente y sin violencia con el doctor Bello. Hola Virgilio, ¿cómo tú estás? Hola, yo pensaba que la parte racional era yo. No yo, pero doctor, comprenda. Ella es sanjuanera, acuérdate. Ah, bueno. ¿sí? Entonces, realmente, doctor, yo sé que usted siempre va a estar de mi parte porque yo soy el buffer. Antes era solo yo. Ahora entra usted como este catalizador que de vez en cuando vamos a inhibir un poquito a lo que es los ímpetus del señor doctor en farmacia Balaz. Claro que sí. Muchas gracias. Miren, señores, el aborto es un tema importante e inclusive es causa de muerte materna por ciertos detallitos y condiciones que así lo permiten. Pues en el día de hoy vamos a hablar de la parte jurídica, vamos a hablar de leyes. ¿Y quién mejor que ya este caballero, el doctor Virgilio, para que nos explique cómo vamos en tema de aborto? ¿Cuál es su percepción como profesional? ¿Qué él considera? ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Vamos a ver qué sería lo más salomónico en este tema. Porque vemos la parte de los senadores, diputados, muchas sociedades. Tenemos la parte de las mujeres feministas que están a favor, otra la parte religiosa que está totalmente en contra. Y vamos a buscar un término medio y científico donde podamos llegar. Ah. Y educar a la población sobre el tema del aborto. La primera pregunta es, Virgilio, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor de las 3 causales para el aborto. ¿Solo de las 3? Solo de las 3. ¿Cuáles son las 3 causales? Cuando esté en peligro la vida de la madre, Ujú. cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, Ok. y por último, cuando el bebé venga con malformaciones congénitas que hagan inviable el término de ese embarazo. Solo inviable. O sea, Porque la ley dice muchas veces que hay malformaciones congénitas que no hacen inviable la vida del feto, que llega a término, y sin embargo hay gente que se atreve a interrumpir ese embarazo. No. Cuando esas malformaciones sean de tal naturaleza que lo que va es realmente a traer un problema a la vida de ese bebé al nacer. Un síndrome de Ok, Down. no va a ser- un síndrome de Down no. No. Eso no trae problemas. Sordera y ceguera permanente. No, pero por ejemplo... Él habla de viabilidad. Claro, Usted claro. puede ser viable y tener síndrome de No, Down. él es el que está a favor. Claro. Yo soy el que estoy en contra. Pero, ¿seguro? por ejemplo, hay bebés que nacen con, o sea, por alguna razón. Anacefalia que no tiene Anencefalia, que nacen sin cerebro, como mucha gente que anda por ahí, Ujú. que andan sin Bueno, cerebro. lo sé, muchos sin cerebro y han nacido y hasta hablan y todo, exacto. y saben escribir incluso. Sí, pero tienen encéfalo. Sí, no, Ok. esos son completamente, incluso algunos son bicéfalos, que es mucho peor todavía. Tienen el cerebro Y dividido. y no tienen concordancia. No. Hay, Ninguna hay concordancia. un puntito que quiero aclararle a la doctora. Cuando ella decía una salida salomónica, la salida salomónica en derecho No existen. no existen. ¿Por qué? Las salidas salomónicas solamente se aplican en ausencia del derecho y generalmente benefician a aquel que no tiene derecho en perjuicio del que lo tiene. O sea que no me va a complacer. Va a ser No, que no. no hay salida salomónica. ¿Cómo La salida que debe buscarse aquí, y esa ha sido mi posición siempre, es que las leyes, cuando tocan el ámbito de la medicina, tocan el ámbito de la ciencia, deben ser tomadas en base a razonamientos científicos. Estamos no de a acuerdo. dogmas, no a preceptos religiosos, no a ninguna otra cosa que no sea los conceptos científicos que regulan ese punto específico. Pues mira, ahí tenemos un tema divertido. En el segundo supuesto, en el caso de violación o incesto, y yo lo hablaba antes con Limni, mira, si yo me convierto en un asesino en serie,
a mi mamá y a mi papá los dejan tranquilos, no los condenan, no los meten en la cárcel, si no han tenido nada que ver con los asesinatos. ¿Por qué si un desgraciado viola a una pobre mujer, lo tiene que pagar el feto con su vida? Es decir, ¿qué culpa tiene ese bebé de lo que un malnacido, por decirlo, que estamos en un horario infantil, o sea, no de adultos? Apto para todas las... Exactamente. Un malnacido comete un acto vil, execrable, asqueroso, y viola a una mujer. O un acto sexual entre hermanos, que no está bien. ¿Por qué hay que matar al feto? ¿Qué culpa tiene el pobre niño de lo que ese desgraciado le ha hecho a esa señora? Ok, vamos a comenzar primero con lo que es una violación. Sí. En una violación no existe el consentimiento por parte de la persona, de la víctima. De la víctima. De la Exacto. víctima de la Completamente violación. de acuerdo. Entonces, en ausencia de ese consentimiento, Uh-huh. la persona que comete la violación Uh-huh. El culpable, el delincuente. se forza Uh-huh. dentro de esa persona, de manera violenta logra tener relaciones con esa persona y entonces implanta su semilla en esa persona La preña, hablando claro. que no ha consentido en esa situación. ¿Cierto? Entonces, lo primero es el trauma psicológico de una violación. Sí. De acuerdo. Para toda la vida en algunos casos. Para toda la vida en algunos casos. Ujú. Entonces ya cuando una persona o una mujer queda embarazada Uh-huh. producto de esa violación, si se le ordena llevar a cabo a término ese embarazo, se le estaría condenando a revivir por el resto de la vida de esa persona esa violación cada vez que vea ese producto. No de has esa- contestado qué culpa tiene el bebé Aquí nadie habla de de- que ese aquí nadie malnacido ha lo hablado haya de violado. culpa. Mire, en un momento, antes de iniciar este conversatorio, yo con la parte romántica de esta relación le dije que buscáramos una salida salomónica. Y él dice que en No hay. asunto Claro. de leyes no hay Al salida contrario, que si salomónica. la hay, sale perjudicado la víctima. Entonces, en Entonces- este caso, ¿qué culpa tiene el bebé de lo no que ha se- hecho un malnacido? es que no se trata, Porque hay que matar a un no ser se humano. trata de culpa. Pero estamos hablando de No se asesinar, trata de culpa. de asesinar, execrar, eliminar, borrar de la faz de la tierra a un ser vivo, a un ser humano que no tiene absolutamente culpa de nada, para que una madre no se sienta mal. No que es- lo donen que lo den adopción, que lo cuiden sus hermanas, que hay mil maneras, pero ¿por qué matar a un bebé? Porque a la señora la han violado. Que no es justo. Yo no estoy diciendo ni que sea justo, ni que esté bien, faltaría más. Al contrario, soy partidario de que a ese hombre le hagan una castración química y lo dejen de por vida en una cárcel. Porque hay que ser un malnacido. Pero eso no quiere decir que haya que matar a un bebé. Pero, Y tú dices que estás de acuerdo. un momentito. No, pero no lo coercione así, ¿no? ¿Tú has conocido alguna víctima de violación? Sí, sí, casualmente sí. ¿Sí? Sí, en serio, casualmente sí. Bueno. No quedó embarazada porque hay una cosa que es importante. Es más, en un estudio que se hizo en Filipinas hace poco, de las 23.000 violaciones que se hicieron en los últimos 10 años, no había ni un solo embarazo, ni uno. Porque la posibilidad real de embarazar a una violada es remotísima. Por No muchos depende, motivos. déjeme No, explicarle pero hay un algo. estudio científico sobre Sí, eso. pero déjeme explicarle. Si es el acto inmediato, Claro. pero si es en el caso donde ocurre constantemente, hay Claro. una frecuencia No, ahí sí que hay del un embarazo. acto, porque no deja de ser violación un familiar directo que coercione a una joven de 5, 11, 9, 12. Y vamos a matar al bebé, de verdad. Entonces, déjeme explicarle. En ese caso, hay una frecuencia donde las probabilidades de embarazo se multiplican. Pero volvemos al muy tema. La pregunta es, significativamente. ¿y vamos a matar a un bebé? A un ser humano. Es que no se trata de un bebé ni de un ser humano en ese momento todavía. ¿Cómo? Todavía no. Desde el mismo momento en que se convierte, pasa de cigoto a ser mórula, y la doctora sabe de lo que estamos hablando, ya es un Es ser mora la vivo. primero y después cigoto. Perdón, al revés, gracias. Ya es un ser vivo. No respira, no tiene cerebro, pero es un ser vivo con ente. Por ello se regula legalmente, porque se le considera ser humano. No. Es un ser vivo. Todavía en ese Se ha punto, dividido, ha hecho una primera división celular. Ya es más que una ameba o que un paramecio. ya en ese punto donde todavía ni siquiera se habla de un feto, Ajá. no es un ser humano. ¿Y qué es?
Todavía, incluso médicamente, ¿cuál es el término que Embrión. se utiliza? Gracias, es un embrión. ¿Cómo considera la medicina a los embriones? ¿Seres vivos? Sí. Pero no exacto. seres humanos. Pero son un vivos. ser vivo puede ser un perro, un árbol, Sí, un árbol puede es ser un ser una vivo. planta, puede ser... Sí, pero comparar un embrión con una planta es complicado, porque la planta no tiene los procesos químicos, y en esto la doctora puede hablar mucho más que yo, porque yo estoy más verde, pero vuelvo al tema. Es el futuro ser humano en el que se va a convertir. Estamos condenando a un Nobel de Física, a un médico de reproducción asistida de lo mejor que hay en el mundo, porque su mamá fue violada y tiene problemas mentales. Está bien, yo entiendo el sufrimiento de su madre, pero pagarlo con una vida humana. Carajo. Pero vamos a hablar ahora estamos muy bien. Vamos a hablar de lo que es la parte legal. ¿Qué nos dicen las leyes? ¿Qué parte de la ley es infuncional y cuáles son funcionales? Exacto, esa parte es infuncional. Ok. Hable. El Código Penal establece aquí y define incluso lo que es el aborto. Entonces, dice aquí, aborto, salvo lo previsto en el artículo 110. Quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta. Obsérvese bien. Exacto, que la mujer dijo que sí, que vamos a realizar el aborto. Aún con el consentimiento, será sancionado con 2 a 3 años de prisión menor. Bien, que vaya a la cárcel. Párrafo, la misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con objeto se le indiquen o administren o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados siempre que el aborto haya sido efectuado. Bueno, mire doctor. Entonces, hay un asuntito. En derecho tenemos lo que es el principio y luego las excepciones. Exacto. Entonces, tomamos un caso muy parecido a lo que sería aquí el aborto, el homicidio. El homicidio, dice el principio, que todo aquel que mata a otro se hace reo de homicidio. Sí. Sin embargo, Esa palabra no nunca me ha gustado, doctor, Sí, pero es la de culpable reo. del delito. así dice el código. El vuestro. El código. El vuestro. Pero yo estoy hablando del estamos código hablando aquí de americano. República Sí, Dominicana, porque en ¿verdad? España el aborto es mucho más amplio, es verdad. No, estoy hablando del homicidio, no el... Perdón. Entonces- Perdón. Entonces, ¿qué pasa? El mismo código establece excepciones a ese principio. Estas excepciones, por ejemplo, son cuando una persona tiene que matar a otra en defensa propia, Así es. ya sea defendiéndose a sí mismo o a otra persona. O sea que, ¿cuál sería el excepto acá en el aborto? Es esas 3 causales que yo mencioné al principio del programa. Yo tengo que hablar sobre el embrión dentro de un momento. Tengo que dar una definición sobre el embrión que es importante, con vuestro permiso. Sí. El embrión muestra una energía individual, de individualidad en su funcionamiento al 6º día con solo 1,5 milímetros de longitud, porque de hecho comienza a estimular con un mensaje químico el cuerpo amarillo del ovario materno para suspender el ciclo menstrual y no ser expulsado. Esa es la primera afirmación de autonomía de un ser vivo. Pero es que es más, al 18º día de vida, 4 después de la falta de la regla, empieza a formarse cerebro. Su minúsculo corazón late desde el día 21. A los 45 días, después de la falta de la regla, el embrión mide 17 milímetros de largo, tiene manos, pies, cabeza, órganos y cerebro. Y según la ley, en ese tiempo puede ser asesinado. Porque ese es el término que yo uso. Asesinado. Un embrión de 45 días se puede asesinar porque una madre la han violado. Y es un embrión con cerebro, pies, manos y corazón. Pero vamos a ver, el doctor tiene razón, mire. Hay una cierta generalidad en la ley de lo que es el aborto. Porque en mi caso como médico, resulta que una joven que tiene un saco vacío, un saco anembrionado, no se puede utilizar lo que ya antes dijimos, o sea, ni verbaje, ni sustancia, ni medicamento. Entonces, ese organismo, o sea, ese saco que está dentro de ese organismo, no es expulsado.
y la paciente dura tiempos y tiempos y no podemos utilizar ningún tipo de sustancia para ayudarle a modificar y que sea expulsado de una manera científica y médica. Pero resulta que esa joven, que por la razón que sea, porque quiso, porque la violaron, porque no quiere, por la razón que sea, decide interrumpir su embarazo. Ahí tengo que interrumpirla. La razón de yo no quiero no es una de las 3 causales que yo he mencionado. Pero vamos a decir que ella lo hizo. Yo me amparo en la causal de violación, que para mí es la única en la que podemos... Porque yo estoy a favor de que se interrumpa un embarazo cuando puede morir la madre o cuando el feto no va a parar a ningún lado. Pero en el caso de violación no estoy para nada de acuerdo. El embrión tiene carácter humano desde el momento de su fecundación. Sí, de así hecho, es. porque es el dato básico de toda la biología moderna, es la célula. O sea, la más pequeña cantidad de materia que reúne todos los requisitos de un sistema viviente. Y el hombre es un sistema pluricelular. Desde el momento que esa célula se ha dividido en 2, ya es pluricelular. Es decir, y esto es así. A mí, yo entiendo que una madre sufra, no entiendo que una madre asesine. Y es tan culpable el violador como la madre que interrumpen ese embarazo y matan a esa criatura. Querido amigo mío. Sí, pero el doctor no quiere explicar que él está de acuerdo en ciertos casos. O sea, donde En los que existe... marca la ley. Exacto, donde existe... No, la ley dice que no en todo. Hasta lo que yo tengo entendido, que he leído... La ley dominicana Exacto, no acepta. permite ninguna excepción a la Al regla. rey. Regla. Qué buena esa ley. No es como en España que una mujer puede abortar casi por cualquier motivo. Pero déjame explicarte algo. Pero también, vamos a decir, cruza de brazo, salvarle la vida a una madre. Por ejemplo, en el caso de una mujer que llega sangrando, que tiene un aborto incompleto, donde hay una pérdida importante de sangre, nosotros no deberíamos, según la ley, realizarle un legrado instrumental. Ya nosotros tuvimos un caso, el caso de Esperancita, una joven menor de edad que estaba embarazada, que sufría de cáncer y que había que practicarle, había que hacerle había que dar una terapia, una radioterapia o quimioterapia. Sí, una quimioterapia. Y por el riesgo que eso implicaba para el feto, no se le pudo dar la quimioterapia. Sí, Y- se pusieron hubo un desacuerdo total. Y la al paciente final, falleció. al final falleció Esperancita y falleció el feto también, Así como es. consecuencia del Ajá. fallecimiento de la madre. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto Podemos conservar la ley, sería, ¿verdad? o hasta qué punto podemos permitir que la ley siga permitiendo valga la redundancia, la muerte de personas por una intransigencia que no tiene sentido, no tiene razón lógica, no tiene razón científica? Porque la medicina puede resolver muchos de esos problemas y es más cómodo interrumpir el embarazo que jugársela e intentar salvar la vida de la madre y del feto en muchos casos. Por favor, la medicina es ¿Cómo intransigente en esto. cómo se hubiera salvado la vida de Esperancita? No puedo hablar de un caso que no conozco para nada. No sé qué pasó con Esperanza. Bueno, le explico. Esperancita tenía un tumor cerebral. Bien. Estaba en una etapa donde era recuperable con tratamientos de quimio y radio. Ok. Pero, ¿qué sucede? La quimio y la radio... Hubieran matado al feto. Excelentemente. Entonces, ¿qué sucede? Se conversó de interrumpir el embarazo para salvar a Esperancita. Ajá. Se congregaron muchas personas, entre ellas mujeres que creen en la feminidad, otras que la parte religiosa, y a final de cuentas no aceptaron que Esperancita interrumpiese su Los embarazo. médicos no pudieron, pudieron. darle el tratamiento a Esperancita. Y no le pidieron opinión al médico. Permítame decirle, en ningún momento la parte médica intervino. Y murieron ambos. Exactamente. Lamentablemente. Murió el feto murió el feto como consecuencia de la muerte de la madre. Bien. Lamentablemente es un caso excepcional porque no siempre es así. Por norma general, o se salva el feto o se salva la madre. Y hay que proteger la vida por encima de todo. Esa es la lógica. ¿Quién da el derecho a juzgar quién se tiene que salvar? Yo, y tú lo sabes, no soy creyente. Por ende no puedo aludir a razones divinas. Pero tampoco soy quien para juzgar y tomar la decisión de quién se salva. Y desde luego no puedo Nosotros decir tenemos salvar aquí- a la madre para que el feto y matar al feto. Nosotros No, está tenemos bien. aquí justamente una ginecóloga Ajá. Así es. que nos puede decir Experta en fecundación, además. cuál es la situación médica en esa situación. O se salva a la madre o se salva al feto. ¿Cuál es el mandato que tiene el ginecólogo en situaciones Bueno, pues como el esa? feto tiene toda la vida por delante y la madre ya ha hecho una vida. Entiendo que el feto debe ser salvado.
Yo Bueno, personalmente. En detrimento de la vida de la madre. La No, madre no, ya ha no, pero vivido. déjeme decirle, eso no es lo que nos enseñaron. Ya, Porque pero hay que ser claro y tenemos que ser coherentes. Eso no fue lo que nos enseñaron. Nosotros estamos llamados a salvar la Al ser vida humano. materna. Pero sin embargo yo protejo la vida. Por encima de todo protejo la vida. La vida de un ser incipiente que tiene que estar y desarrollarse y llegar a ser, sabe Dios qué. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Volvemos en breve para que conversemos y lleguemos y que nos enseñe en la parte jurídica nuestro querido Virgilio Bello. Y vamos a escuchar a nuestro doctor en farmacia, Balaz, y que nos diga que su consentimiento, lo que él dice, la ciencia, vamos a hablar. Eso es un tema que no se puede dejar a la ligera y hay que aclarar muchos puntos. No todo está dicho, así es que regresamos en breve. Seguimos. Miren, señores, la República Dominicana es uno de los 6 países en el mundo donde el aborto no se permite, Igual. ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Irlanda es el otro, ¿verdad? O sea, es otro de ellos, ¿no? Son, hay entre ellos. Irlanda. Inclusive en Cuba es legal. Creo que Irlanda recientemente acaba de aprobar. La iglesia habrá perdido un poco de poder porque en Irlanda era todavía más drástica que en República Dominicana. ¿Cómo va a ser? Más. Sí, y en su momento Irlanda era mucho más drástico. Sí, sí. Tengo conocimiento de que Irlanda, por ejemplo, hasta hace bastante poco, no permitía el divorcio. Exacto. Tampoco. Te lo explico. Irlanda es un país católico. No es plurireligioso. Es principalmente al 99,9% católico. Con lo que la iglesia tiene todo el poder del Estado. Prácticamente, o sea, tiene casi más poder la iglesia que el Estado. Porque no es que el Estado intervenga o ayude a la iglesia. Es que el propio pueblo apoya a la iglesia. Son católicos practicantes acérrimos. Pero bueno, volvamos al tema de la violación, que a mí me sigue gustando. Bueno, ¿usted estaba escuchando? Sí, don no Virgilio? me sigue gustando la violación. Me sigue poniendo nervioso y de muy mal humor Mire, que en este nadie país pueda donde- asesinar a un feto, a un embrión, porque una señora va a tener problemas Pero mentales. está el bien, resto de su vamos a vida. organizarlo. Esa es una de las causas, Vale. un abuso sexual. Pero y en O el incesto. caso, pero déjame explicarte, ¿vale? Dime. Y en el caso de esa joven que le estamos explicando, donde el médico ni siquiera puede intervenir, lo dice la ley, ¿o no es así, Lo dice doctor? la ley. Entonces vamos a poner un caso sencillo. Yo soy una joven casada, Ajá. felizmente casada, y tengo una pareja, me embarazo. Resulta que por una alteración cromosomática, que no hubo una buena división, no existe embrión en mi saco O sea, gestacional. una mola, un embarazo No, psicológico. mola, puede existir un embrión. Pero que- Hay un crecimiento anormal. Sí, pero en la mola por lo general lo que no hay es feto. En algunos casos. Claro, te hablo de eso. Déjeme decirle. Pero yo le estoy diciendo un Embarazo anembrionado. Ok. Que no tiene embrión. Entonces, tengo 21 días con ese, me dan seguimiento, me dan otra semana, me dan seguimiento de sonografía y con la hormona beta-HCG, pero no hay progreso. Existe ya el tiempo reglamentado, el protocolo de seguimiento, pero yo necesito expulsar ese saco. Pero tengo un service que no modifica. El service es por donde sale el saco gestacional. Entonces, la ley nos dice a nosotros que como médico no podemos utilizar medicamento, ni verbaje, ni mecánico, ni absolutamente nada para ayudar a esa madre a expulsar ese producto. Pero si resulta que yo lo hago en mi casa, que yo soy la joven, que estoy casada, felizmente casada, y que mi embarazo no tiene viabilidad, entonces lo realizo y voy donde el médico fulano de tal para que lo realice. Y tengo un sangrado masivo. Digo yo, doctor, mire, estoy desesperada, tengo unos cambios de toalla sanitaria de tanto por día. Y el doctor viene y me evalúa y dice, sí, pero tú tienes abundantes restos ovulares. Debe realizarte un legrado. Entonces la ley no aprueba que ese médico realice ese legrado según lo que se acaba de... o lo interpreté mal. No, es correcto. Es correcto. ¿Ves? En este término yo te puedo decir que aquí no hay un desacuerdo, porque no hay un feto, no hay una vida humana en juego. Sí, y pero entiendo que se va- no estamos especificando. El Claro. doctor dice claro que Que lo que sí, hay es que modificar la ley Claro, y en ese organizarla. No es supuesto, así, sí, porque doctor. eso no es un aborto, ahí no hay un feto, no hay un embrión, no hay un ser vivo. Pero que, digamos, existe el feto, está muerto, porque Está también muerto, está este ya caso. está muerto. Pero Claro. que el doctor, ¿qué usted dice, doctor? ¿Qué El tú caso defe- es que qué tenemos defendemos tú y yo, generalidades. Valenzuela, la vida, Claro. por encima de todo. En este caso, el feto está muerto. Entiendo que la ley debería modificarse. Entonces. Pero volvamos a donde hay que interrumpir una vida. Que es lo que él dice que se puede hacer y que legalmente está permitido, pero que además él cree que está bien.
Porque tú defiendes que legalmente, o sea, tú entiendes que violan a... No solamente violan, mira, 2 hermanos, Dios, solo pensarlo ya me pongo nervioso, 2 hermanos que mantienen relaciones sexuales y se queda embarazada. Oye, tú defiendes te lo voy a poner más fácil. Aquí en la República Dominicana se da frecuentemente. Las menores. No. Padres, tíos que que abusan de sus hijas o sobrinas. abusan de sus hijas o sobrinas. Yo los castraba, para empezar ya. Incluso aquí hubo un señor que escribió un libro, no recuerdo, creo que el libro, no recuerdo el título del libro, pero ese señor admitió haber abusado sexualmente de sus 3 hijas. Ay, Dios. Mira. Menores. Ay. Y su razonamiento y su argumento para dicho acto fue que él tenía que ser el primero antes que cualquier hombre. La madre que lo parió. Tú eres padre, yo también, y ambos tenemos una hembra. La mía tiene 10 y Amy creo que tiene 11 años. La sola idea de que yo no tengo hermanos. Pero que existe, mi niño. Vamos a ser claros. Existe, en los campos. O sea, no es que me ponga mal humor, es que yo lo castraba químicamente. No, y lo pero tiraba, déjame decirte, Balaz, vuelvo y te repito. No, hay una parte romántica, hay una parte religiosa, hay una parte social, Entonces, cultural. Pero vamos a ver ahora viene el dato. Vamos a hablar con el doctor ahora. Ahora yo le voy a preguntar a la doctora. Ajá. ¿Cuáles son las probabilidades de problemas genéticos de esos bebés? Muy elevado. De esos bebés que resultan de relaciones incestuosas. Durante siglos, las casas reales europeas se han relacionado entre parientes de consanguinidad y ha habido casos. Pero no, espérese. No diga eso. Pero precisamente y todos esos reyes europeos tienen muchísimos problemas por esa alteraciones morfológicas, sí, hijos pero inclusive son seres humanos que son lo que apartan de la vivientes, familia. pensantes y con una vida normal. Y vuelvo a repetir, con una vida aparentemente normal. Perfecto, pero tú no puedes privar a un ser porque un padre sea un malnacido, igual que violador, y viola a su hija, que por Dios, solo de pensarlo se me revuelve el estómago. Pero el feto no es culpable de nada. Vuelvo a repetirte, ¿qué pasa si matamos y condenamos a la mamá y al papá de un asesino? Porque es lo mismo. Livni mata a sus 3 hijos. No tengo 3, Oye, tengo 2. vamos a condenar a Livni, pero vamos a meter en la cárcel al papá de Livni y a la mamá de Livni porque la tuvieron a ella y porque la educaron. No, son casos completamente diferentes. Es culpable no. a víctimas distintos. inocentes. No, Balaz, porque déjame explicarte. ¿tú estás a favor del aborto? Perdón, no es que estoy a favor del aborto. Déjame aclararte algo. El doctor especificó, debe haber excepciones. Escúcheme. Sí. Mira qué sucede. No estamos a favor, vamos a aclarar esto. No es que estamos a favor del aborto. Debemos aclarar algo. Debe haber una excepción. Por ejemplo, yo te especifiqué casos científicos, por ejemplo, aborto incompleto. ¿Cómo es posible que un médico no le pueda dar la asistencia a una paciente que lo necesite? Entiendo que si el embrión está muerto, hay que interrumpir. Entonces, no se interrumpe un embarazo, se extrae un cadáver. Espérate, no vamos a encapsular el tema solamente en por las violaciones, no. Debe tener su sección. Malformación congénita que lleve a la muerte del embrión. Entiendo que eso hay que resolverlo. Porque yo lo que ¿Cuáles son las partes de la ley, vida, doctor, que usted considera que es infuncional? Vamos a hablar claro. Claro. No, según lo que entiendo yo y muchas personas, así como existen excepciones para delitos mayores, por ejemplo, como el homicidio que mencioné ahorita, deben existir excepciones también para el caso del aborto. Claro. Y las mencioné y las voy a repetir nuevamente. En el caso de peligro para la vida de la madre, en el caso de violación o relación incestuosa. ¿Peligro o muerte segura? Aclara eso. No es lo mismo. La madre puede correr un peligro y puede no morirse. Y hay casos que la madre se va a morir seguro. Es una variedad. Matiza eso, por Lo favor. que sucede es que si hay una enfermedad que presenta un peligro para la madre y el tratamiento para esa enfermedad es un peligro directo para el feto o el embrión. Entonces, en esa situación no debe, bajo ningún concepto, dudarse si salvamos al embrión o al feto
o salvamos a la madre. Debe ser la madre siempre. En tu opinión. En mi O sea, opinión. Pues vamos a matar hacer al feto. algo. Vamos a matar al Vamos feto. a hablar, no. Vamos a Vamos a darle el tratamiento a la madre. tratamiento. Y matar al feto. No, vamos a hablar algo. Vamos a darle la oportunidad. Sencillo. Somos 3, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad al oyente. Venga, que hable la gente, por favor. Vamos a recordar los números de teléfono. Vamos Vamos a a ello. hablar de cuál es su concepto y por qué. Vamos a recordar los números. 809-683-8790. 809-683-8791. Y desde el interior, y llamadas celulares sin cargo, 809-200-7777. Estamos hablando del aborto. Tenemos varios puntos de vista. Yo creo que no se debe tomar a la ligera el tema de aborto, pero tampoco se puede permitir que un médico no haga nada en frente a una muerte materna, que tenemos cifras alarmantes en nuestro país. También, si tenemos una joven que tiene un aborto incompleto, no podemos realizarle el tratamiento que conlleva, que lamentablemente en la mayoría de los casos es legrado instrumental. Pero hay otra- Tenemos llamada en el panel. Claro que hay llamadas. Lógico. Buenas, Crónicas de Salud, buenas. No. Toma la otra. Se fue. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Debe Baja un bajar el poquito el volumen, de volumen. su radio. Sí, realmente es algo, es una decisión que debe de ser de la mujer que está ahí, de lo involucrado. Y antes de que ese gilipollas que está hablando ahí intente decir, Por favor, venir a controlar como una decisión que no pertenece sin a su epítetos cuerpo, para porque los... él realmente no se limita a tomar decisiones sobre su cuerpo. Cuando él pare y que tenga un muchacho, que él decida qué es lo que va a hacer. Pero es una decisión que debe ser de la mujer. Y antes de estar culpando y metiéndose en cuestiones que... Mire, a una cosa que tenemos que tener muy clara. Yo no voy a permitir bajo ningún concepto que nadie me falte el respeto o me insulte. Claro que no. Entonces, señora oyente, para hablar conmigo, yo le voy a pedir un favor a ella y a todos. El respeto absoluto, porque esto es un debate. Claro. Y realmente Y usted debe no ser sabe ni lo que yo científico. opino ni lo que yo pienso. Esto es un debate y cada uno tiene su opinión y está No, no respetable. se permite utilizar epítetos Bajo para ningún ninguna de las concepto. Claro que personas no. que estamos aquí. Vamos a tomar otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Sí. Hablo desde Santo Domingo Este. Hola, Sí. buenas tardes. Bien, yo quería dar mi opinión porque, por ejemplo, yo he estado en varios de los casos en los que ustedes están debatiendo. Ajá. A la edad de 12 años, yo fui violada Dios. y no quedé embarazada. Pero yo, principalmente, si hubiese quedado, yo no hubiese decidido abortar. Gracias. Ahora bien, sí es cierto que se realizan legrados para salvar a la mujer y eso, pero es algo que tiene que analizarse, porque, por ejemplo, la opinión que yo tenga del violador, sea positiva o negativa, tiene que ser independiente a la criatura que viene creciendo dentro de mí. Mire, yo le tengo que agradecer lo que acaba de decir usted, porque es lo que llevo diciendo todo el programa. Yo entiendo el sufrimiento de una violación, lo entiendo. Y además entiendo que tiene que ser algo incomprensible para un ser humano, varón, porque no puedo entender, o sea, no consigo concebirlo. Pero como usted ha dicho, lo que usted opine sobre el violador y lo que el violador sea, que evidentemente es un mal nacido, no tiene por qué pagarse con una vida humana. Gracias, de verdad. Señores, este es un tema que ha dado controversia y está sumamente interesante. Tenemos muchas llamadas en el panel. Vamos a escucharlo. Crónicas de Salud, buenas. Sí. Buenas tardes, doctores. Buenas Sí. tardes. Para empezar, mi saludo y respeto a todos los doctores, y creo que no debemos faltarle respeto porque es un tema, es una discusión científica y Claro Muchas que sí, gracias. gracias. Claro que sí. llena de respeto. Así que mi respeto y mi desacuerdo a la dama que llamó ahorita. Bien. Gracias. En parte no estoy de acuerdo con el doctor porque entiendo también que la madre está en todo el derecho de tener a su bebé, independientemente de una violación, un incesto o cualquiera que haya sido la situación, porque entiendo yo que el bebé no tiene la culpa de lo que haya pasado. Ahora también, por otro lado... ¿Y en qué caso usted estaría de acuerdo? Vamos a escucharlo. ¿Qué usted cree que la ley no tiene correctamente? Creo que no tiene correctamente que los médicos, que son los científicos, actúen de acuerdo a su conocimiento con relación al feto o al embrión. O sea que usted me da la razón a mí. Y en también a contra Livni y a Virgilio. pero en contra del doctor Bello,
que él defiende que se interrumpa el embarazo. Usted está de acuerdo conmigo en que no se puede interrumpir el embarazo de una mujer violada porque el feto no tiene la culpa, ¿verdad? En ese caso no estoy de acuerdo con el doctor y estoy Gracias. de acuerdo con usted. Bien. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamadita. Buenas, Crónicas de Salud. Buenas tardes. Sí, buenas. Mira, Ah, me voy al extremo de que haya que salvar uno o el otro. Ujú. Sí. Pero hay una parte que no se ha debatido. Y si la madre tiene 3 hijos más, y por salvar el que aún no ha nacido, yo disminuyo al mínimo la calidad de vida de los otros nacidos. Ok. Ok, usted me dice, Sí. por ejemplo, calidad de vida por la salud de la No, mamá porque si la o madre porque no se- tiene si la mamá se economía. muere, Porque lo deja sin No, madre. ¿Y, Ok. qué, la y señora qué culpa que tiene morir. el niño, el Si pequeño lo último? decidimos por el feto, y la señora tiene que morir, Ajá. y tiene 2 hijos más o 3 hijos más, y yo decido salvar el feto y que muera la madre. ¿Y qué culpa tiene Entonces, ese ¿qué feto? pasará con los niños que ya aún han nacido? Bien. Yo lo elimino, lo llevo a un hogar infeliz. ¿Y qué pasará con...? Porque fíjate una cosa, el que no ha nacido no tiene hermano, no tiene padre, no tiene esposo. No, tiene hermanos y ya están nacidos. Pero vamos a preguntarle un asunto. ¿Usted en ese caso estaría de acuerdo con el aborto? Por salvarle Claro la que vida a la sí, mamá para claro los que sí. hijos. Yo salvo 3 y perjudico 1. Pues gracias por su llamada. por su Vamos a llamada. escuchar la otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, buenas. Sí, a sus Hola. órdenes. Bueno, yo particularmente pienso que no hay, o sea, realmente es un tema bien difícil, pero cuando tú te pones en los zapatos de una niña que ha sufrido una violación, por ejemplo, de su padre, la verdad es que realmente es muy fuerte. ¿Usted Es está de fuerte acuerdo en porque ese el momento? impacto emocional inicialmente no te da condiciones ni siquiera para que esa niña pueda asumir ni pensar que realmente lleva un hijo y que no tiene nada que ver con eso. Entonces la verdad es que en esos casos en particular yo sí estoy de acuerdo total. Tenemos los paneles llenos. La dama también está de acuerdo en ese caso. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí, a sus órdenes. Sí, mire, mi respeto, todo mi respeto para esos médicos que están ahí, ustedes. Y el Ese doctor, equipo de tenemos un médicos doctor que en está, leyes acá. De verdad, discutiendo un tema muy importante en este momento. Ujú. Estoy llamando desde la provincia de Bauruco. Ok. Sí. ¿Está de acuerdo, sí o no, en cuáles casos con el aborto? Fíjese, yo creo que este tema habría que generalizarlo. En más del 80% de las enfermedades son hereditarias. Ok. Ok. Y siendo hereditarias, yo creo que en más del 80% una persona violadora, Ujú. cuando viola a una niña, creo que eso se generaliza y que ese niño puede ser también otra No existe persona, dato científico de que herede la violación. Sí, puede ser otra persona que también se ve violador. Ajá. O sea, yo estoy de acuerdo con que se dé el aborto en esa persona. Ok, muchas gracias por su opinión. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Saludos. Sí. Hola. Sí, a sus órdenes. Sí, estoy de acuerdo que cuando la vida de la madre corre peligro, se interrumpa el feto, porque yo creo que hay que preservar la vida del que... Muchas Sí, gracias. Muchas gracias. Agradecemos su Crónicas de opinión. Salud, buenas. Saludos. buena. Sí. Habla para hoy, Santo Domingo Norte. Saludos. Tenemos un llamado ahí por Serena a las autoridades. Ajá. A las autoridades de defensa civil que aquí en la zona de Río Yaguasa, la dieta del Timbeque, el Guaricano, necesitamos la presencia de la defensa civil en las autoridades para ir evacuando a esas personas ya que se encuentran a la vera del río Yaguasa, que cuando llueve es enorme, puedan ser de que hayan tragedia porque están cerca Se lo de agradecemos, pero no es el tema de la conversación. Hay otros sitios para... Llama al 911. Sí, así es. Vamos a escuchar otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, Saludos. buenas. Señores, es muy fácil cuando uno habla, uno se pone en la posición del otro. Ajá. Que este que le está hablando aquí tiene 40 años. Y Ok. si por casualidad de la vida yo hubiera llegado al vientre de mi madre por una de esas cosas que ustedes están diciendo ahí, Ajá. de nada no me hubiera gustado que me den para afuera. O sea que no está de acuerdo con ninguna de las causas de aborto, ¿verdad que Muchas sí? gracias por su opinión. Solamente, De acuerdo con solamente usted. cuando se trate de preservar la vida
Ok. Pues vamos a escuchar otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas a tardes. este panel. Sí, a sus órdenes. Gracias. Hay una cosa que yo siempre he dicho. ¿Por qué siempre toman como ejemplo el embarazo de violaciones? Cuando es tan difícil salir embarazada y tiene que darse tantas coincidencias. Hay otras situaciones del embarazo o de embarazadas que se dan más comúnmente y casi nadie las toca. Yo particularmente, siempre que una junta médica me diga que hay que salvar uno de los dos, yo estaría de acuerdo con que sea la madre. Ahora, o sea, que está de acuerdo cuando el niño, o sea, No, cuando la madre corre peligro. Y la de violación, le explico, Claro, es el es el supuesto más controversial de todos, porque los demás suelen estar muy claros. El más controversial es el de la violación. Básicamente es por eso. Buenas, Crónicas de Salud, buenas. Sí, buena, ¿cómo están ustedes? Sí, a sus órdenes, muy bien. Díganos. Ustedes están tratando un tema que, bueno, si ha visto ese tranque en el Congreso, imagínese usted cómo está en la sociedad. Es un tema muy, muy, muy complicado de tratar. Por eso tenemos un abogado acá para que nos dé por eso luz. hemos elegido el primer tema de debate pues sabíamos que era el más controversial. Sí, yo estoy de acuerdo de que el niño no tiene la culpa en caso de una violación. Yo estoy de acuerdo de que ese niño nazca, ese niño puede crecer sano, puede llegar a ser el presidente de la República o lo que sea. Exacto. No tiene ningún tipo de contaminación. Muchas gracias por su opinión. Que de la madre. Claro que sí. Vamos a escuchar otra Completamente llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí, a sus órdenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Estamos gracias. bien, gracias al Señor. La cuestión del aborto lo veo yo de la siguiente manera. Yo tengo 65 años de edad. Ajá. Tengo 4 muchachos. Ya son hombres todos. Si hubieran hecho un aborto conmigo, con mi papá y mi mamá, hubiera hecho un aborto. Yo no hubiera estado aquí sentado. A mí yo estoy aquí en la casa. O sea, no está de acuerdo en ninguno de los casos. Es que el aborto no se puede. Es un crimen igual que cualquier otro. Es un crimen. Sí, señor. Muchas gracias por darme su apoyo. Claro Crónicas que sí. de Salud, buenas. Sí, buena. Sí, a sus órdenes. ¿Está de acuerdo, sí o no, en cuáles casos? Si no está, si está de acuerdo. De Santiago, de los caballeros. Ajá. Oh, de los 30. Mira, el problema no es que nadie esté de acuerdo con el aborto, pero hay que ver la situación del problema, ¿verdad? Ah. Entonces, si una persona está embarazada y tiene un problema que tiene que abortar, y ya es una criatura, recalco, no es que estoy de acuerdo con el aborto, porque eso es criminal, ¿verdad? Pero si una persona ya es una muchacha joven, esa criatura que están haciendo no sabe de nada, ¿me entiendes? Para quitarle la vida a una persona que puede seguir dando producción. Además, uno no sabe si esa criatura si va a permanecer en la vida, porque solamente Dios lo sabe. Ah, bueno, pues usted está de acuerdo Entonces que usted no está se de realice. acuerdo. Estoy de acuerdo que en vez de salvar a la criatura, que se salve a la mamá, porque la mamá puede seguir dando producción. Ah, bueno. Entonces usted está a favor. No estoy de acuerdo con el aborto jamás. Pero acaba de decir que sí. Bueno, No, tiene es que uno no controversia el caballero. Se contradice. Crónicas de Salud, buenas. Última llamadita. Tenemos el panel lleno, pero señores, el tiempo se está agotando. Ajá. Crónicas de Salud. Así es, doctora. Doña Lucy. Saludos, doctora. Hola, Lucy. Hola, doctor. Estoy de acuerdo con usted. 100%. Gracias. Y qué decirle a los oyentes que nosotros somos personas, los oyentes de Crónica de Salud, somos personas sabias e inteligentes. Y antes de hablar debemos pensar y analizar, porque la palabra es un arma de doble filo. Bien dicho, Lucy. Entonces, yo estoy de acuerdo con Balaz. Ahí está mi chica. Bueno, yo creo que eso es una, ella está, ¿cómo se dice? Está influenciada por el señor Mira, Balaz. Una cosa, antes de que cortemos y acabemos el programa, déjame anunciar el tema de la semana que viene, para que la gente se vaya armando y preparando. La semana que viene, el miércoles, el doctor Bello y yo, junto con Limni, vamos a debatir si la marihuana se debe legalizar o no. Prepárense, ese es otro tema controversial. Señores, vamos a pedirle excusa a nuestros oyentes. Vamos a despedir a nuestro doctor en leyes, señor Virgilio Bello González. ¿Le pongo hijo? Junior. Junior, exacto. Y el doctor Balaz, a sus órdenes siempre. En Crónicas de Salud queremos recordarle que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.